un domingo más. Les pido que por favor abran su Biblia, si la cerraron, en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y el texto a estudiar el día de hoy es el versículo 3 al versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Leo para ustedes nuevamente y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Yo he titulado mi sermón Herederos del paraíso y la vida eterna, pero perseguidos y despreciados aquí en la tierra. Eso es prácticamente el resumen de lo que Pedro habla en este pasaje. Habla de que somos, los cristianos, somos herederos del paraíso, somos herederos de la vida eterna, pero mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir desprecios y a ser perseguidos. Al leer y al estudiar este texto, me doy cuenta de lo distorsionado en cómo presentan el Evangelio o de lo que se cree de la vida cristiana. Si usted mira ese texto, lo lee, lo estudia y mira hacia afuera, hacia la creencia popular del cristianismo, vemos que hay una distorsión en cómo ahora se percibe el cristianismo, el evangelio y por ende la vida cristiana. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hoy día se tiene la idea de que si me hago cristiano, las cosas van a mejorar. Eso es lo que se enseña en las iglesias. Si yo me hago cristiano, las cosas van a mejorar. Por ejemplo, si tienes problemas en el matrimonio y vas a la iglesia y te vuelves cristiano, pues Dios te va a ayudar en el matrimonio, ¿verdad? O mis hijos van a salir de las drogas si yo busco de Dios y voy a la iglesia y me hago cristiano. O Dios me ayudará en mis problemas económicos, ¿verdad? O si me hago cristiano, Dios me devolverá la salud. Esas ideas son las que han metido en las iglesias, en el cristianismo, pero no es lo que vemos en las páginas de la Biblia. Dios pudiera derramar su misericordia y ayudarnos en todo eso, porque Dios puede hacerlo y Dios lo hace, pero no es una promesa. Eso no quiere decir que cada matrimonio que llega a Cristo se le van a solucionar los problemas. O cada persona que por su pecado ha roto el matrimonio y viene a Cristo, eso no le garantiza que se va a solucionar su problema matrimonial, o que sus hijos van a salir de las drogas, o que sus problemas económicos se van a solucionar. Aunque Dios pudiera hacerlo porque Él es Dios. Pero no es una promesa. Muchas veces, más bien empeoran. Muchas veces empeoran. Yo he escuchado, desde que voy a la iglesia las cosas van peor. Sí,
La Biblia nunca promete que las cosas van a ir mejor por ser cristiano. Por lo menos no la Biblia. Ahora, el problema es que nos han pintado la idea de que Dios es un genio de la lámpara mágica. Usted viene a Cristo, viene a la iglesia, usted le pide a Dios y entonces Dios ahora está obligado, como si usted le flotara la lámpara a Dios, a que Dios salga y le conceda 3 deseos. Bueno, eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña que Dios está comprometido una vez que usted se haga cristiano a resolverle sus problemas o sus deseos. El Evangelio promete solamente lo siguiente: perdón de pecados y vida eterna. Eso promete el Evangelio. Después de ahí, Dios no promete nada más. Puede ser que en su soberanía y en su designio nos ayude en muchas otras áreas. Pero el Evangelio no promete nada más que perdón de pecados y vida eterna. En este mundo somos peregrinos y extranjeros, como bien leíamos en el pasaje y como estudiamos la semana pasada. Este texto nos enseñará, al que vamos a estudiar el día de hoy, a confiar en el Señor adecuadamente. A confiar en el Señor adecuadamente y dejaremos el romanticismo cristiano. Un romanticismo de que yo voy a la iglesia y entonces todos mis problemas se van a resolver. No, eso no enseña la Biblia. Lo primero que quiero que veamos entonces, en el versículo 3 al 5, son los beneficios espirituales que reciben aquellos pecadores como usted y como yo, que hemos sido llamados desde la eternidad para creer en Cristo y ser perdonados. Dice el versículo 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vamos a desgranar esos pasajes bíblicos para ver los beneficios que obtenemos, no aquí en la tierra, que nos espera una vez que partamos de este mundo. Y quiero que veamos, hermanos, que el Espíritu Santo lleva a Pedro a exclamar una bendición sobre Dios el Padre en el versículo 3. Vea cómo empieza el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lleva a Pedro a exclamar una bendición sobre el Padre. De paso, quiero que veamos que en el versículo 3, cómo el Espíritu Santo inspira a Pedro para darnos a entender una verdad crucial del cristianismo: la Trinidad. Se presenta Dios el Padre, pero también dice que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Habla acerca de la Trinidad. Por un lado menciona a Dios el Padre, pero también habla de Cristo como Señor, traduciendo así una palabra griega, kurios, que significa amo o dueño, o en otras palabras, el único merecedor de adoración y alabanza. Así se le llama a Cristo. Y cuando usted registra en las Escrituras, al único que se le merece dar gloria, adoración y alabanza es a Dios. ¿Verdad? Ahora, esta palabra kurios, que aparece en este versículo 3, que se traduce en nuestras Biblias como Señor, es usada únicamente con referencia hacia la deidad, hacia el único Dios verdadero. No se le habla hacia alguna otra persona. Por ejemplo, para los que están escribiendo, apunten esta cita, Deuteronomio 6, del 4 al 5, y déjenme leérselas, para que vea cómo se usa en este pasaje bíblico esa palabra Señor referente a Dios. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego repite,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que al escribir Pedro y decir el Señor Jesucristo, él está diciendo Jesús es Dios, ¿verdad? Dando así el Espíritu Santo entendimiento de que también Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué bendice Pedro a Dios el Padre? Si usted ve el texto y yo le pregunto, ¿por qué Pedro bendice al Dios el Padre en el versículo 3? Porque ha derramado o ha dado misericordia. Él ha dado misericordia. Por eso Pedro dice que Dios el Padre sea bendito. Porque Él ha dado misericordia. En otras palabras, Pedro quería recordarles a estos creyentes que la iniciativa en cuanto a la salvación la tuvo Dios. O sea, eso es lo que implica detrás de decir, gracias porque tú has tenido misericordia. Eso implica de que la iniciativa de que el pecador venga a la salvación fue de Dios. Él derramó misericordia. Y déjenme leerles por las dudas la definición del diccionario bíblico en cuanto a misericordia. Dice el diccionario bíblico Nelson: misericordia, aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. No merece ningún favor. La misericordia, sigue diciendo, y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. Vamos a esperar que se vaya. Oremos para que entiendan acerca del día del Señor, ¿verdad? Dice, la misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. Y dice, mientras que la primera trata el hombre como un ser miserable, misericordia, la segunda lo toma como culpable. ¿Qué es misericordia? Es un aspecto compasivo del amor hacia el ser humano que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Ahí estábamos nosotros, desgraciados, ¿verdad? Es un término bien usado. Ahí estábamos nosotros desgraciados, o sea, sin la gracia de Dios. Estábamos perdidos en el mundo, sin amor de Dios, camino hacia el infierno, y no merecíamos ningún favor de Dios, y Él tomó la decisión y la iniciativa de derramar su gracia y su misericordia, como dice en este pasaje bíblico, a favor nuestro. Su misericordia. El ser humano, por su condición espiritual pecaminosa, no puede iniciar el camino de vuelta a Dios, está diciendo Pedro. Es más, ni siquiera quiere hacerlo. No quiere hacerlo. El ser humano no quiere hacerlo, y por eso vemos en este texto que Pedro le llama gran misericordia. Cuando nosotros vemos a personas que se acercan a la iglesia y que vemos un cambio en su persona realmente, que Dios ha hecho un cambio, nosotros decimos, realmente Dios ha derramado una gran misericordia en esa persona, en usted y en mí, porque nosotros no queríamos ni siquiera venir a Cristo. Pedro les deja ver entonces a estos hermanos esta verdad, pues es necesario. ¿Saben por qué? Porque tal vez en los momentos donde ellos estaban pasando, ellos podrían pensar, nosotros no merecemos esto. Recuerden el contexto de Primera de Pedro, están en persecución, están matándolos por ser cristianos, y es posible que humanamente alguno de ellos esté pensando, nosotros no merecemos esto. No merecemos estar aquí perseguidos, sin comida, con frío, con nuestros hijos. No lo merecemos. Y Pedro dice, un momento, yo les voy a recordar
Y ustedes se merecen eso y más. Ahora le damos gracias a Dios el Padre que tuvo misericordia de ustedes. Pero ustedes se merecen eso y más. Ahora, no vayamos muy largo. Dijo Spurgeon, donde empieza la aplicación, empieza el sermón. Muchos de ustedes se han pensado, yo no me merezco lo que estoy viviendo, no me merezco esta enfermedad, no me merezco esta situación, no me merezco estar viviendo esto en mi familia. Déjeme decirle algo, usted se merece eso y más, igual que yo. Eso nos merecemos. Eso y más. Nos merecemos la ira de Dios. Así que Pedro les recuerda a estos cristianos, si ustedes están sufriendo, tranquilos. Recuerden que más bien ustedes recibieron misericordia de parte de Dios. Así que lo que están pasando, posiblemente se lo merezcan humanamente hablando. Y ahora por ser cristianos, pues ni modo. Así que bájense de la nube. Dejen de pensar de que ustedes son ángeles y que no merecen nada de esto malo que les está pasando. Así que recuerden lo siguiente, hermanos. Cuando usted esté pasando una dificultad en su vida, sea por enfermedad suya, enfermedad de un ser querido, por problemas económicos, problemas familiares, etc. Recuerde, yo me merezco eso y más. Más bien hay cosas que no vienen a mi vida únicamente por la gracia del Señor. ¿Qué diferencia al cristianismo y al evangelio que nos han vendido allá afuera? Que como usted es hijo del rey, usted no merece tantas cosas malas que vienen a su vida. Que reclame, que ate, ¿verdad? No, bíblicamente usted se merece eso y más. Pero les deja ver entonces que a pesar de los momentos difíciles que están viviendo, ellos no pueden pensar de esa manera. Tal vez se les olvide lo que realmente merecen y lo que están pasando no es nada con lo que deberían de pasar. Cuando usted pega un ojazo a las páginas de la Biblia y usted empieza a ver cómo se relata el sufrimiento que van a recibir los impíos, usted dice, esto que me está pasando no es nada. Nada. Eso peor. De eso me ha librado Dios. Así que vivo contento con lo que Dios me permita vivir aquí. Hay una canción que su letra dice así. No la voy a cantar, se la voy a solo a leer. Pero su letra dice así. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Así seríamos nosotros. Estaríamos perdidos. Estaríamos como ese pájaro herido en el suelo que lo que le espera es la muerte nada más. Así estaríamos nosotros, esperando que llegue la muerte para ser lanzados en el lago de fuego. Si Dios no nos hubiera alcanzado. Así que cuando entendemos esta realidad de que Dios ha derramado sobre nosotros su misericordia y que nos ha protegido de tantas cosas que posiblemente nos merecemos aquí en la tierra y que nos va a librar, gracias a la obra de Cristo, del terrible castigo que se viene más allá en el día del juicio, lo que nos acontezca aquí no se compara con lo que realmente merecemos. Fue solamente su misericordia lo que llevó a Dios a actuar a nuestro favor. Únicamente su misericordia. Porque recuerden lo que significa misericordia. De hecho, si el cristiano entendiera qué significa misericordia, dejara de pedir o dejara de entenderlo el libre albedrío. De que fui yo el que me acerqué a Dios. Misericordia dice que es el aspecto compasivo del amor hacia el ser humano que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Ninguno de parte de Dios. Ninguno. Ninguno. ¿Sabe qué tanto?
como lo que relata Jesús en la parábola de Rico y Lázaro, que estando en tormento le pide que le moje la lengua con la punta del dedo y le dice, no, ni siquiera una gota de misericordia hay para usted. Ese sería el estándar que merecemos nosotros. Ni una gota de misericordia, ni una gota de ser merecedores de algún favor de Dios. Nada. Por eso Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque según su gran misericordia, Él ha derramado su misericordia sobre nosotros. Y dice, y nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Fue según su misericordia, no lo merecíamos. Y aún así nos hizo nacer de nuevo, dice el texto. Nótese que no dice, y ustedes nacieron de nuevo. Él nos hizo nacer de nuevo. En su misericordia y en su favor y en su poder. Por esta razón, y fue debido a la misericordia de Dios, que es que Pedro dice, nos ha hecho nacer de nuevo. Esto habla de quién hace la acción, ¿verdad? Que está más que claro para ustedes, pero es Dios quien hace la acción de hacernos nacer de nuevo. Cuando el ser humano es pecador, está alejado de Dios, como usted y yo en algún momento, fue Dios el que se acercó en su misericordia y nos hizo nacer de nuevo. Hermanos, y cuando yo pienso en esto, yo veo toda la teología que está atrás diciendo, esto es un hombre terco, rebelde, ciego, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, que piensa que es libre y que piensa que está haciendo lo bueno cuando en realidad va camino hacia el infierno y en su terquedad no quiere nada conmigo, pero por pura misericordia me voy a acercar y le voy a cambiar su corazón. Eso fue lo que pasó con nosotros, eso fue lo que pasó con esos cristianos que Pedro les está explicando, para que ellos entiendan primero lo que Dios ha hecho con ellos, para que tengan esperanza a pesar de lo que están sufriendo. Tal vez para nosotros sea muy rayado ya, sí, Dios nos hizo nacer de nuevo, etc. Pero póngase en los zapatos de esos cristianos que están siendo perseguidos. Posiblemente muchos han visto a sus familiares ser comidos por leones o que se los llevan y nunca más vuelven. No se sabe si fue que los quemaron, si fue que los crucificaron, si fue que los torturaron. No se sabe, nada más se los llevaron. Usted nunca más los volvió a ver. Y Pedro les quiere dar ánimo diciéndole, Dios te ha hecho nacer de nuevo. Hay una esperanza más allá. Es muy diferente a leerlo en nuestro contexto, donde estamos sentaditos, tranquilos, algunos bien bañados, con perfume. Ellos no. Ellos estaban ansiosos, preocupados, con miedo. Y Pedro apunta a lo más importante. A pesar de todo eso, ¿sabe qué es lo más importante? Dios ha derramado su misericordia y te ha hecho nacer de nuevo. ¿Se imagina qué evangelio para esos cristianos del primer siglo? Si estás pasando todo eso, pero Dios ha prometido que no te va a doler nada, que no te van a castigar. No. El evangelio no les estaba ofreciendo a ellos protegerlos del dolor físico ni de la persecución. Simplemente Pedro está apuntando, a pesar de eso, pongan su mirada en lo más importante, el día que mueran, se van a ir al cielo. Punto. Con esa mirada, con ese entendimiento, Pedro decía, para mí, el morir es ganancia. Claro, aquí en la tierra me están persiguiendo, aquí en la tierra me están causando dolor. Una vez que muera, dejo el dolor atrás y todo es ganancia. Es ahí hacia donde Pedro apunta para que estos cristianos piensen. Y es ahí hacia donde nosotros debemos de mirar el día de hoy. No importa las circunstancias que usted pueda estar viviendo de aflicción, no sé cuáles.
Lo importante es poner nuestra mirada en lo más importante. Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Aunque nuestros hermanos arminianos piensen que nosotros fuimos los que tomamos la iniciativa de ir a Jesús, no es lo que escrituralmente encontramos, ni en este texto ni en el resto de las escrituras. Como dice el pasaje, Él de su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Dios es quien tomó la decisión de acercarse a nosotros y convencernos con su espíritu en nuestro obstinado corazón. Ahora piense por un momento esto. ¿Cuántas personas de esas del primer siglo a los que Pedro escribe, que están siendo perseguidas, que están posiblemente sin nada que comer, salieron con lo que andaban puesto, huyendo, preocupados, no se saben dónde están sus hijos? Imagínense nada más lo que está pasando detrás de cámaras, y reciben esta carta de Pedro y que les diga, ustedes tienen una esperanza viva, pero allá. Una vez que se mueran, allá tienen la esperanza. Dios les ha hecho nacer de nuevo para que cuando mueran, vayan allá. Muchos posiblemente dijeran, si es así, pues no vale la pena, porque prefiero no sufrir aquí. Y es ahí donde se cumple la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, que muchos creen el evangelio por algún tiempo, pero son de corta duración, porque cuando llega la persecución y la aflicción por la palabra, abandonan el camino. Muchos, por eso voy a decir después, más adelante, que lo vamos a estudiar si llegamos ahí, que en ese momento va a ser probada su fe, ¿verdad? Como el oro, va a ser probada su fe. Según yo puse mi cronómetro. De ahora en adelante empezamos. Muchos volvieron atrás. Y si se predicara ese evangelio en las iglesias donde no se les promete la buena vida aquí, sino allá, yo estoy seguro que muchos abandonan el cristianismo. Abandonan el cristianismo. Yo he escuchado personas que me hablan de problemas, que se acercan para la consejería, y lo primero que les hablo es del evangelio. Y les dejo claro, podemos trabajar y podemos ver los consejos en la palabra de Dios acerca de eso que se tiene. Pero no hay una promesa de que se le va a solucionar el problema. Dios no lo ha prometido. Eso es causa del pecado de ustedes. Y muchos dicen, no, ahí no me dan lo que yo quiero escuchar. Eso no lo promete el evangelio. Ahora, nuestra alma, según la Biblia, estaba muerta, y según la Biblia también, no hay poder o forma alguna de volverla a la vida, sino solo aquel que sopla el aliento de vida y puede decir a gran voz y con poder, Lázaro, ven fuera. Es con ese poder que Pedro dice, Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Y por qué dice a una esperanza viva? Estos creyentes deben tener claro que Dios ahora los ama. Ahora que están en Cristo los ama. Pero ese amor que Dios tiene para con ellos no quiere decir que en este mundo no van a sufrir. Tienen una esperanza viva. Y que debido a la buena voluntad de Dios fueron hechos nacidos de nuevo, fueron escogidos para obedecer a Jesús, como vimos en el versículo 1, versículo 2 la semana pasada, fueron escogidos para ser salvos, fueron escogidos para nacer de nuevo, y ahora dice Pedro, para obtener una esperanza después de su muerte. Después de su muerte. Aquí en la tierra, a muchos de ustedes los van a crucificar, los van a echar a los leones, los van a echar a las pailas de aceite hirviendo, los van a quemar vivos, pero ustedes tienen una esperanza viva, eso sí, después de la muerte. Después de la muerte. Hay un autor cristiano, y hago así porque yo dudo de su conversión, que escribió un libro que más o menos habla sobre
buenas esperanzas o algo así lo que dice aquí, o buena vida aquí. Pero eso no es cierto. La esperanza viva está después de la muerte, no aquí en este mundo. Pedro no les promete no sufrir, como veremos en versículos 6 y 7, que veremos en un momento. Pedro les dice que ellos ahora tienen una esperanza y esa esperanza es viva, y la palabra viva significa o alude. Y es clave en esta carta de Pedro, porque la esperanza no es una incertidumbre o una ilusión, sino la confianza en la expectativa de una bendición futura basada en hechos y promesas de Dios. Ahí sí le puedo decir a usted, Dios promete que el día que usted se muera, si usted ha nacido de nuevo, allá tendrá paz, allá tendrá tranquilidad, allá estará sin sufrir, pero allá. Aquí yo no le prometo nada. Tanto así que Jesús dijo, bueno, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. O sea, esté dispuesto a morir, esté dispuesto a que lo maltraten por mí. Allá está la esperanza viva. Dios les prometió a estos cristianos en el Evangelio ser salvos en el día de la ira y en el juicio. Eso fue todo. En el día del juicio ustedes van a ser salvos. Les prometió ser parte del único pueblo de Dios que Él ha escogido. Les prometió estar cara a cara con su Salvador para siempre. A ellos les espera un lugar de paz, tranquilidad, sin dolor y sin angustia, pero después de la muerte. Después de la muerte. Si yo le preguntara, ¿cuántos de los que estamos en este lugar tenemos hoy por hoy, problemas o aflicciones? Circunstancias difíciles, sea por enfermedad, por economía, por problemas familiares, todos. Y yo quiero decirles algo, Dios tiene el poder para poder ayudarte, pero yo no puedo garantizarlo. Está en su única soberanía. La Biblia sí les promete a ustedes y a mí paz, tranquilidad y vivir sin dolor y sin angustia el día que usted abandone este mundo. Ahí sí. En otras palabras, la esperanza bíblica hace referencia a algo que es certero, pero que todavía no ha sido visto o experimentado por completo. Esa es la esperanza. De ahí que Pedro diga que esta esperanza viva o es viva, y dice, pues habla de lo que es inmortal o que es permanente, es viva. Esta esperanza, en otras palabras, es extraordinaria según sus promesas de Dios, pero únicamente habla después de la resurrección de los muertos. Allá sí tendremos un cuerpo glorificado. Mientras estemos aquí en carne y hueso, prepárese para sufrir, prepárese para tener enfermedades, prepárese para tener problemas en la familia, prepárese para tener problemas económicos, con la mirada de que el día que partamos vamos a tener tranquilidad en todo eso. Aquí, olvídese. No somos de esos que quieren endulzarles los oídos o el corazón diciéndoles, sí, Dios tiene una mejor vida para ustedes aquí y ahora. Pasen adelante, confiemos en el Señor, vamos a orar. No. Aquí y ahora nos va a tocar sufrir. Aquí y ahora vamos a tener que ver a nuestros hijos enfermos, y muchos cristianos han tenido que enterrar a sus hijos y llorar por ellos. La esperanza está después de la muerte. Prepárese para eso. Yo le he dicho a mi esposa, yo estoy completamente convencido ya, desde hace muchos años atrás, de que en cualquier momento yo voy a tener que ver a mi papá y a mi mamá muertos. Ya yo tengo paz en mi corazón, yo sé que va a llegar. ¿Para qué me voy a hacer ilusiones de que no? Yo ya lo sé.
Yo ya me preparé, yo voy a ver los muertos, posiblemente, si Dios no me lleva a mí antes. Y tal vez está en la voluntad de Dios que yo tenga que ver a mis hijos muertos. Yo tengo que prepararme para sufrir aquí. Y que no me vendan una idea falsa. Y que después digan, es que no tuviste fe. No, es que eso no es lo que enseña la Biblia. Después de la muerte, sí, tenemos una esperanza. Mientras estemos en este mundo, prepárese para sufrir. Ahora, ¿es posible únicamente todo esto acerca de la resurrección de Cristo? ¿Es posible de que tengamos una vida por venir de bendición? Pero todo esto es según la resurrección o por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Como dice el pasaje, véanlo conmigo otra vez cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y ahora ve lo que dice: mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pregunto, ¿cómo es posible o qué quiere decir que es mediante la resurrección de Cristo que nosotros vamos a tener todas esas bendiciones? Bueno, es posible únicamente debido a la unión que tenemos en Cristo. Únicamente a la unión que tenemos en Cristo. Y esto es un misterio, porque no se puede entender completamente con nuestra mente humana de este lado del sol. Dice la Biblia que usted y yo estamos unidos a Cristo. ¿Cómo se lo explico? No sé, pero sé que la Biblia lo dice. Estamos unidos en Cristo y a Cristo. Ahora, la Biblia lo enseña y debemos de creerlo por fe. No hay forma de explicarlo. El cristiano está unido a Cristo. No puedo explicarlo. Es más, tal vez no pueda ni entenderlo, pero la Biblia lo dice. Y yo debo de creerlo. Ahora, nosotros estamos en Cristo. Estábamos en Cristo cuando Él murió y cuando Él resucitó. Y esa parte específicamente de que nosotros estábamos en Cristo cuando Él murió y estábamos en Cristo cuando Él resucitó, a lo que Pedro ahora se refiere, de que todo esto es posible, de que hayamos tenido la bendición de nacer de nuevo, que hayamos tenido la bendición de que ahora tengamos una herencia viva, es únicamente a la resurrección de Cristo y nosotros juntamente con Él. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Ya pasamos por ahí y lo habíamos estudiado. Pablo dice, 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, todos los que descienden y estaban unidos en Adán, todos murieron. Pero ahora todos los que descienden y están unidos en Cristo, ahora todos son vivificados. En Cristo. Estar en Cristo. Ahí estábamos nosotros. Pablo lo dice de otra manera también, explicándolo en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 11. Y leo para ustedes, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido lavados en Cristo o bautizados en Cristo Jesús, hemos sido lavados en su muerte o bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él. Ve lo que le decía, la Biblia enseña eso. Yo no puedo explicarlo, pero dice Pablo que nosotros fuimos sepultados con Él. Aquel viernes cuando Cristo murió y lo sepultaron, ahí estaba cada cristiano en Cristo sepultado. Eso es lo que Pablo dice. Estábamos sepultados con Él por medio del bautismo
para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la esperanza de muerte, en la semejanza de muerte, perdón, ciertamente seremos también unidos a Él en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Y ahora dice Pablo, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús. A toda esa teología detrás de lo que Pablo dice, ¿sabe por qué nacimos de nuevo? ¿Sabe por qué ahora tenemos una esperanza? Únicamente porque Cristo resucitó. De paso, nosotros estamos hoy aquí celebrando un culto a Dios de que Cristo resucitó. Eso es lo que estamos celebrando un primer día de la semana, un domingo, cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Por eso es que la predicación de los apóstoles y los cristianos de antaño siempre estaba basada en el tema de la resurrección de Cristo. Es más, Pablo dice, en la defensa del Evangelio, Pablo dice en 1 Corintios 15, que si Cristo no hubiera resucitado, no habría cristianismo. La resurrección de Cristo y sus promesas para sus hijos son más explicadas. Cada cristiano tenemos una herencia, dice el versículo 4. Véanlo conmigo ahí. Versículo 4 dice, Cristo resucitó, ¿sabe para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Eso fue lo que trajo también como beneficio la resurrección de Cristo. Una herencia. Y yo sé que ustedes saben, pero se los quiero repetir. Una vez que el testador decide escribir su herencia y muere, no hay quien pueda cambiarlo. ¿Cierto? Si yo escribo mi herencia y yo muero, nadie va a poder cambiar eso. Y eso es lo que Pablo dice. Cristo murió y resucitó y nos ha dado una herencia. ¿Quién va a poder cambiar eso? Ni Nerón. Eso es lo que ellos tenían en la mente. Ni aún este hombre perverso va a poder cambiar lo que Dios ya ha dicho que me espera a mí. Él podrá destruirme aquí en la tierra, pero no va a poder cambiar lo que me espera allá, la herencia. Él no va a poder. No hay quien pueda cambiarlo. La Biblia nos habla repetidamente de este tema. Déjenme leerle dos pasajes bíblicos acerca de esto. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Herederos de Dios. Y dice 2 Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia. Y es importante decirles que 2 Timoteo fue la última carta que Pablo escribió. Unas semanas después le iban a cortar la cabeza. Esta fue la última carta de Pablo y Pablo dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una herencia, hay una corona que nos espera, la salvación.
¿Es posible que un cristiano termine sin su herencia o que la pierda? Imposible, es una herencia. Es imposible. A la luz del texto es imposible. Recordemos el contexto. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para esto. Según el amor y la comunión que Dios en su soberanía decidió libremente tener con cada uno de ellos que ha escogido. Todo eso con el plan de llegar a creer en Jesús y ser lavado de nuestros pecados, es lo que estudiamos la semana pasada. Y ahora se nos dice que debido a Jesús, a su muerte y a su resurrección, obtuvimos una herencia. El testador ya murió. Dejó escrita la herencia, nadie puede cambiarla. Y no solo eso, sino que Pedro da algunas características de esta herencia. Él dice que es incorruptible. En otras palabras, no se deshace, no se echa a perder. Imagínense que yo haga, bueno, yo no. Vamos a darles un ejemplo mejor. Imagínense que llega un multimillonario y hace una herencia. Yo voy a dejar todos mis bienes a Ricardo Bonilla. Y lo escribe. Pero ese papel se pierde o se destruye con el tiempo. ¿A quién le va a legar, Ricardo? Esa herencia es incorruptible. No se va a deshacer, no se va a echar a perder. Y dice que es inmaculada. Es puro, no puede ser contaminada, no va a poder quitarse ni ponerse de esa herencia. No va a llegar Nerón a decirle, vamos a quitar el nombre de Ricardo aquí en esta herencia. Ya no, está pura, no puede ser contaminada con nada. Y dice que está reservada en los cielos. Está ya reservada en los cielos. Nadie humanamente va a poder tocarla. Y ellos obviamente estaban pensando, imagínense, se pongan en los zapatos de ellos. Ellos están sufriendo aquí por un déspota que los está persiguiendo, los está matando. Y escuchan decir, nadie va a poder quitar su herencia porque está reservada allá. Por lo cual, los crueles emperadores de este mundo no podrán intervenir en esa herencia. A usted de que le llega, le llega. Esa es la esperanza que ellos tenían. Nótese que si el Espíritu Santo hubiese querido darles otra esperanza, le fuera dicho, mira, reúnense en 3, 4, porque donde hay 2 o 3 o 4 en su nombre, Dios los escucha, y tuerce ese pasaje bíblico y pidan, y todo lo que se ha pedido, Dios se lo dará. Te van a pedir de que no los maten. Y el día siguiente los agarran y los queman. Pedro apunta, ustedes es allá donde les espera la herencia. No aquí. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, muchos cristianos se salvaron y fueron librados de la muerte, pero muchos no. Si usted lee la historia, en ese camino principal de Roma, Nerón usó como antorchas a los cristianos. Los crucificó en toda esa entrada, los crucificó y les prendió fuego aún vivos para iluminar el camino. A otros, en otras persecuciones que hubo después, hicieron una estatua de hierro hueca en forma de becerro, en forma de vaca, para que me entiendan, grande, con una puerta, y ahí metían al cristiano amarrado, lo metían en el becerro hueco, ¿verdad? Lo metían, cerraban la puerta y le ponían leña por debajo para calentarlo. Y lo cocinaban vivo. Y cuando el cristiano pegaba gritos, salía por la boca del becerro, como si el becerro estuviera bramando. Y a ese cristiano la esperanza era, cuando se muera, allá lo espera Dios. Eso fue todo. Esa era toda la esperanza que les daba Dios a ellos en ese momento. Su fe va a ser probada. Existe algo más que Pedro dice y que garantiza su salvación. Ven al versículo 5 conmigo.
Dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Pastor, usted se está metiendo en problemas porque usted me está diciendo que Dios no los iba a proteger, pero aquí dice que ahora estos cristianos son protegidos por el poder de Dios. Sí, pero ese poder de Dios que los protege es para que se salven. Por lo que sigue diciendo, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es el poder de Dios que va a proteger al cristiano para que no se pierda del camino, para que no se vuelva un apóstata, para que no vuelva al mundo, para que no niegue a Cristo. Es el poder de Dios para eso. Por eso creemos que la salvación no se pierde. Eso no está en la Biblia, eso es una herejía que se cree en las iglesias cristianas evangélicas el día de hoy. Pero es una herejía, es una mentira. Si el cristiano pudiera perder la salvación, Dios miente y Dios no es todopoderoso, porque dice que el que me protege a mí para que yo alcance la salvación, que está reservada hasta el último día, es el poder de Dios. Si el cristiano se pierde, el poder de Dios falla. Es para eso que somos guardados por el poder de Dios, para que a pesar de los problemas que tengamos, no abandonemos la fe. No abandonemos el cristianismo. Claro, hoy vemos personas que vienen a la iglesia y que dicen ser cristianas y que la gente cree que son cristianas y están 1 o 2 años y se vuelven al mundo y perdió la salvación. No, nunca fue cristiano. Si se fue, el poder de Dios no le estaba guardando, no le estaba protegiendo, no era un cristiano. El que es cristiano, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero hay algo que no nos deja irnos allá. No nos deja. Es el poder de Dios. Este versículo en particular, cada palabra es significativa, este versículo 5. Aunque el término importante sea proteger o guardar, en el griego este verbo es un término militar, que puede significar ya sea proteger a alguien de peligro o impedir que alguien se escape. Impedir que alguien se escape o proteger de peligro. Ahora, otra vez, ¿quiere decir este versículo 5 que Dios nos protege aquí en la tierra para que no nos causen dolor los demás? No. Porque el contexto histórico, estos cristianos están siendo perseguidos, están siendo asesinados, están siendo torturados. Ese poder de Dios para protegerlos es para que se salven, para que no abandonen el cristianismo. De ahí podemos ver a muchos amigos nuestros que en algún momento estuvieron con nosotros en la iglesia. En algún momento estuvieron con nosotros en los caminos de Dios. Pero ya no están en el mundo, se fueron. Pregunto, hay solo 2 opciones. O el poder de Dios falló y por eso se fueron y se perdieron, o ellos nunca fueron cristianos. Ahora yo pregunto, ¿será posible que el poder de Dios falle? Es imposible. Es imposible. Es tanto así el poder de Dios que Dios pudo decirle a Satanás, toma a Job, haz lo que quiera con él, pero no toque su vida. No vas a poder matarlo. Hágale lo que quiera. Y así sucedió. Ese es el poder de Dios que Él ha decretado. Wilmer, Él llegará hasta el final. No va a haber nada ni nadie que lo pueda separar del amor que hay en Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni espada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Hay un poder de Dios guardándonos. Nuevamente aquí la soberanía de Dios y al mismo tiempo la responsabilidad humana, porque dice que es por medio de la fe. Yo necesito seguir teniendo fe en Dios y al mismo tiempo Dios me protege.
Vemos aquí la teología también del ya y el todavía no. Ya somos salvos, pero no hemos llegado a obtener la herencia por completo. Es allá. Por eso dice el versículo 5, que está guardada, que somos guardados para salvación y que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el último día. Esta salvación es segura, pero aún no ha llegado a su totalidad. En el día del juicio, en el día final, en la segunda venida de Cristo, dice la Biblia que nosotros seremos transformados en gloria. Sea que estemos 3 metros bajo tierra o estemos vivos, vamos a ser transformados, dijo Pablo. Y entonces obtendremos esa herencia tan esperada. Pero mientras tanto, mientras llegue ese día, Pedro les dice que algunas cosas no iban a salir bien y que ellos tenían que tenerlo claro. Allá está preparada la herencia, sí. Les espera, les aguarda, nadie va a poder quitársela. Pero mientras tanto, les esperan cosas difíciles. Y eso me lleva a mi segundo encabezado: aflicciones en este mundo, versículos 6 y 7. Después de dar las esperanzas y todas las bendiciones que tenemos después de la muerte, ahora, aquí en este mundo, nos esperan aflicciones. Dice el versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Según el versículo 6, dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y existen 3 interpretaciones para este texto que no se las voy a decir porque no acabaría con el tiempo. Hay 3 explicaciones a qué se refiere con que, según el versículo 6, en eso, o como dice nuestra versión, aunque ahora, dice el 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. En lo cual, ¿a qué se refiere en lo cual? Hay 13 interpretaciones grandes sobre este pasaje, pero lo lógico por el contexto inmediato anterior es que se refiere a la salvación, a la herencia y a la protección de Dios, y a que han nacido de nuevo. En esto ellos se alegran grandemente. En eso los creyentes se regocijan, o como dice literalmente el griego, ellos saltan de alegría. Imagínense lo que Pedro está diciendo. Gente perseguida, gente llorando, con dolor en su corazón por muchas cosas, y ellos saltaban de alegría en pensar, bueno, allá nos espera esto, ¿verdad? Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a alguien feliz simplemente por el hecho de pensar en su salvación? Simplemente porque entiende que es salvo y vive feliz por eso. No importa lo que le venga a la vida, vive feliz por eso, porque es salvo. Esa es la idea de Pedro. Ustedes son felices por eso. Pregunto, ¿usted vive feliz por esa verdad? ¿O será que entiende la verdad, pero las aflicciones que usted tiene, que posiblemente no sean muy comparadas a los que ellos tenían en aquel momento, muchas veces nos bajan las baterías? Debemos estar felices por eso. Y humanamente, claro, somos afectados en nuestras emociones porque somos seres humanos por los problemas que tenemos. Pero aún así, debemos de estar felices por lo que nos espera allá. Por eso Pedro dice, aunque ahora. Esto indica su presente sufrimiento. Pedro indica que es un momento pequeño. Noten el versículo 6. Pero en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Por un poco de tiempo.
Quiere decir este poco de tiempo que el cristiano posiblemente va a sufrir 2 años, 2 años y medio, 5 años nada más, y luego ya. No, a lo que Pedro indica es que ese poco de tiempo es el tiempo que viva en este mundo. Es un poco de tiempo nada más lo que vamos a vivir aquí. Ese poco de tiempo es posible que usted vaya a sufrir, ¿verdad? Ahora, según Pablo y Pedro y Santiago, la vida es muy corta en comparación con la eternidad que le espera al creyente. En ese sentido, es un poco de tiempo. Esta redacción trae ecos de un versículo de Santiago, Santiago 1:2, que dice: consideren con sumo gozo, hermanos míos, cuando enfrentéis pruebas de todo tipo. Con sumo gozo. Y en segundo lugar, la prueba del sufrimiento es necesaria, ya que está de acuerdo con el propósito de Dios, dice Hendrickson. Pedro creía fervientemente en la realidad de la soberanía, presencia de Dios en las vidas de su pueblo. Y sigue diciendo Hendrickson: las pruebas que los creyentes soportan vienen de la mano de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Los problemas que vienen a su vida, el problema que sea, viene de la mano de Dios. De hecho, Job dijo: recibiremos solo el bien de Dios y no el mal. Las cosas malas que vienen a nuestra vida vienen de la mano de Dios, dice Hendrickson. Y sigue diciendo él: estas pruebas, cualquiera que sea su forma, son decretadas por Dios. Y ahora termino con el comentario de Hendrickson y yo pregunto: ¿dónde está la idea moderna de que el creyente no sufre? ¿En dónde está la idea moderna de que el cristiano no va a sufrir aquí en la tierra? De que no podemos ver a nuestros hijos o familiares enfermos. Eso no está en la Biblia. Somos seres humanos. La ilusión que hoy se presenta es una fábula de no sufrir aquí. Y los que no leen la Biblia y los que no estudian la Biblia lo creen. Lo creen. Ellos creen que pueden vivir una vida plena aquí. Bueno, esa gente que cree eso es la gente que no lee la Biblia. ¿Saben por qué lo creen? Porque ese evangelio de que Dios promete una mejor vida aquí va de acuerdo a su confort cristiano. Son personas que no se gastan para Dios, viven muy tranquilos. Aquí en la prueba, o más bien aquí las pruebas son pequeñas más bien. Es muy probable que si usted compara y yo comparo mis pruebas con lo que los cristianos del primer siglo o muchos hermanos en otros países hoy están sufriendo, nuestras pruebas son pequeñas. Por ejemplo, hay cristianos que se desaniman porque los dejó el novio, porque los dejó la novia, porque perdió el celular, porque no tiene ropa de moda. Ayer estaba yo hablando con mi esposa y todavía tengo camisas que uso para traer a la iglesia que tienen 8 años y todavía están ahí. Y la gente se vive preocupando y amargando: ay, que no tengo camisa nueva, que no tengo ropa de marca, que no... Y le llaman a eso pruebas de Dios. En este pasaje las pruebas se refieren a las torturas romanas, a la paila de aceite hirviendo, al coliseo romano, los leones o los perros que le echaban a los cristianos. Hay un video en YouTube, obviamente fue organizado, pero muy bien organizado, donde hay una madre. Dentro del coliseo romano están los cristianos, hay una madre con un hijo hincada y se le acerca un león así, pero un león enorme. Se le acerca
y nada más se lo arrebata de las manos y lo vende, los despedaza a la par de ella. Y llegan otros a la par de ella y ella sabe lo que le espera. A esas pruebas a las que se refiere Pedro, que es necesario tal vez que lleguen. A esas pruebas. O posiblemente a una crucifixión. A eso se refiere Pedro. ¿Y para qué? Dice el versículo 7, con el fin de probar a los creyentes. Con el fin de probar la fe de los creyentes. Vean el verso 7 conmigo. Y espero ir terminando. Dice, después de que habla de que si es necesario sean afligidos con diversas pruebas, dice, ahí está el para qué son las pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, y luego lo compara con el oro. Es para probar la fe del cristiano. Así que piense por un momento en esos problemas que usted tiene. Adivine por qué le ha venido ese problema. Para probar su fe. Para ver de qué está hecho. Y para pulirlo. Porque Pedro habla del oro. Y cuando el oro era puesto en fuego, era para purificarlo. Para sacar todo aquello que no era oro y quitarlo y dejarlo más fino todavía. Eso es lo que Dios hace con el cristiano. Cuando lo mete en un problema, cuando trae un problema sobre el cristiano, cualquiera que sea, está purificando a ese cristiano. Está probándolo. El que no sea verdadero cristiano se va a ir. Pero el que es, después de la prueba, va a salir mejor cristiano todavía. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, entonces deducimos que aquellos cristianos que alegan que en este mundo no se debe de sufrir, no están siendo ni probados ni purificados por Dios. Por lo cual podemos decir, ¿serán cristianos? ¿Serán cristianos? Yo no sé usted, pero cada vez que ha venido un problema a mi vida, una prueba, y por la gracia de Dios sigo adelante, yo tengo más confianza en Dios. Yo vivo más tranquilo. Mi fe crece. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte y probarte, le dijo Dios a Israel, para probarte en el desierto. Es más, de los 2 millones de personas que salieron de Egipto, Dios los probó en el desierto. Y adivinen cuántos pasaron la prueba. 3. 2 de ellos, Josué y Caleb, y Moisés, aunque Moisés no entró a la tierra prometida por desobediente. Pero los demás los tendió en el desierto, los mató en el desierto, los probó. Y no pasaron el examen. Por eso es que cuando usted lee Deuteronomio, adivinen por qué en Deuteronomio se vuelve otra vez a repetir la ley, los 10 mandamientos. Porque es otra generación. Ya aquella primera generación quedó tendida en el desierto y murió. Hay una nueva generación que necesita escuchar los 10 mandamientos de Dios, y Deuteronomio se enfatiza en explicar en la práctica los 10 mandamientos. Les regalo esa forma de ver Deuteronomio. Deuteronomio explica en la práctica los 10 mandamientos. Hay una nueva generación. Por eso dice Deuteronomio capítulo 8, que el Señor los pasó por el desierto durante 40 años para humillarlos y probarlos, dice, a fin de saber lo que había en su corazón, si guardarían o no sus mandamientos. Te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El Señor los probó. Y Pedro está diciendo, el cristiano también va a ser probado. También. Dios usará las circunstancias y usará a los enemigos del evangelio para examinar y pulir a los hijos de Dios. Lo que está pasando en el mundo entero, eso Dios lo está usando. Como dice Romanos 8:28. Para nuestro bien. Nos está puliendo. Nos está probando.
¿O me va a decir usted que Dios no puso en prueba a las iglesias y a los pastores en la pandemia cuando dijeron, no abran? Eso sí, que abran los bares, que abran las discotecas, las iglesias no. Vamos a probar a ver cuál iglesia obedece al César o obedece a Jesús. Los probó. Y lo seguirá probando. Dice Juan 6:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Dios promete que el cristiano va a tener aflicción y es para probarnos y para pulirnos como el oro. Dice Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos, oiga lo que dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, después de ser probados y terminado todo, probados por muchas tribulaciones. Es necesario, dijeron los apóstoles. Y Pedro dice, su fe va a ser probada. Su fe va a ser probada. Recibiremos gloria y honra cuando regrese Jesús, dice el versículo 7. Véalo conmigo otra vez. Al final del versículo 7 dice que después de ser probado por el fuego el oro, igual que nuestra fe, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando Cristo regrese, nosotros recibiremos gloria y honra. No en el sentido que la puede recibir Dios, sino que vamos a ser llevados al cielo, o al paraíso aquí en la tierra, mejor dicho hablando. Y vamos a ser purificados para siempre del pecado. Vamos a ser glorificados en ese sentido. Recibiremos gloria y honra en ese sentido. En contraste con lo que recibirán los impíos en ese día. ¿Cómo debemos de entender que nosotros recibiremos gloria y honra? Bueno, leyéndolo en contraste con otros pasajes bíblicos que hablan de lo que van a recibir las personas cuando Cristo regrese. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 7. Vayan conmigo ahí. Ya vamos terminando, hermanos. Denme 5 minutos. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Me van a decir ustedes que cuando usted se presente delante de Jesús, el juez del mundo entero, después de haber condenado a todos los demás y escuchar de decir, ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso no es recibir gloria y honra. En ese sentido es que Pedro dice eso. En contraste con lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10, que dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, en aquel día para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. En ese contraste con lo que van a recibir los impíos, nosotros recibiremos gloria y honra, a pesar de que aquí vamos a sufrir por ser cristianos. Vamos a sufrir aquí por un poco de tiempo nada más, y luego recibiremos gloria y honor
en ese sentido. Leo para ustedes Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice: y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Está relatando la venida de Cristo y el día del juicio. Y ve lo que le va a pasar a las personas que no conocían a Dios. Y por eso el pasaje habla acerca de los reyes, porque Apocalipsis está dándole paz, tranquilidad y esperanza a los cristianos que por muchos reyes en ese momento fueron perseguidos y sufrieron. Entonces él les dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas de entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? A ellos les espera eso. Aunque ellos maltrataron muchos cristianos aquí, a ellos les espera eso. A los cristianos maltratados les espera honra y gloria allá. Es en ese contraste que Pedro habla. Y para terminar, hermanos, es increíble la obra que Dios hace en nosotros los cristianos. Es tan poderoso Dios que genera tal confianza a pesar de lo que estemos viviendo, incluyendo a estos cristianos en sus persecuciones. Vean la obra de Dios en los cristianos en el versículo 8 y 9 para terminar. Nótense en el contexto de todo lo que ellos están pasando, y por eso dicen en el versículo 8 y 9. Hablando de la revelación de Cristo, dice: a quien sin haber visto ustedes aman, a quien ahora no ven pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Otra vez, remontémonos un momentito a esa época. ¿Estar usted con una condena de muerte por un emperador? ¿Están usted escondiéndose? ¿Sufriendo todo lo que pueda venir? Y aún así, Pedro dice: hay una obra de Dios en ustedes que es tan poderosa que ustedes aman a Jesús sin ni siquiera haberlo visto. Están dispuestos a dar su vida por Él sin haberlo visto. Sin haberlo visto. Ellos estaban sufriendo cruelmente, y todo por alguien que ni siquiera conocían en persona. Sus ojos nunca vieron a Jesús. Ellos escucharon el Evangelio, escucharon de Jesús, de su vida, de su sacrificio a favor de ellos, y todo esto era simplemente revelado por las Escrituras que ellos creyeron. Eso encaja muy bien con lo que dijo Jesús a aquel hombre incrédulo por aquel momento. En Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Estos cristianos estaban sufriendo a tal punto y aún así amaban a Jesús. Hebreos 11:1, ustedes saben que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:27 dice: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible.
Estos cristianos no vieron a Jesús nunca, pero por fe creyeron en Él y vivieron para Él, y muchos murieron por Él, sin haberle visto. Igual que nosotros. ¿Quién de aquí ha visto a Jesús, excepto con Cash Luna, que dice que lo ha visto 3 veces? ¿Quién ha visto a Jesús? Ninguno. Y sin embargo, creemos en Él y le amamos. Eso es una obra de Dios en nosotros. Eso se llama fe. Es algo que Dios hace en nosotros. Es una fe tan grande, tan poderosa, que no importa lo que estemos pasando, seguimos confiando en Él, seguimos amándole a Él. Por eso es tan importante que el creyente se mantenga siempre leyendo y estudiando las Escrituras, porque es ahí donde se revela a Cristo. Aquel pasaje que se lo voy a parafrasear, que dice que viendo su gloria somos transformados de gloria en gloria. ¿Cierto? ¿Cómo se aplica ese pasaje? De que nosotros viendo a Cristo somos transformados de gloria en gloria. Pregunto, ¿en dónde es revelado Jesucristo? En las Escrituras. Lo que está diciendo Pablo es que entre más leamos y estudiamos las Escrituras, Dios nos transforma de gloria en gloria al ver la obra de Cristo. Es tan necesario. Si usted quiere tener aún más fe, lea la Biblia. Dios te transforma de gloria en gloria. Crees más en Él sin haberle visto. Dios produce la fe. Pero entre más leas la Biblia, Dios mismo te da fe. Te da fe y amor por Cristo. Y dice el versículo 9 que esa fe nos dará como resultado la salvación de nuestras almas. Así que, hermanos, vamos a orar. Y cuando usted se sienta en este mundo con problemas, con dificultades, recuerde lo que dice este pasaje bíblico. Su mirada no puede estar puesta en estas circunstancias difíciles. Debe estar puesta en lo que les espera después de la muerte. Y saber al mismo tiempo que esas dificultades que vienen a su vida, Dios mismo las ha traído para fortalecer su fe y para probar su fe por otro lado. Son necesarias. Así como es necesario el fuego para poder purificar el oro, es necesaria la prueba en nuestra vida. Yo no sé cuántos han orado muchas veces, Señor, dame más fe. Pero la fe, la prueba es la que trae la esperanza y la fe. Entre más pruebas, más fe. Así que tengan cuidado, incluso como oran. Porque Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe. Pero al mismo tiempo, usa las pruebas y las circunstancias para dejar ver quién es un verdadero cristiano y quién no. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú sabes que no queremos menospreciar las dificultades de ningún hermano. Pero muchas veces, si nosotros comparamos nuestras aflicciones hoy con la que muchos cristianos en la época de Pedro sufrían, no se comparan, Señor. Sin embargo, tú les dijiste a ellos que eran necesarias esas pruebas para probar su fe. Y sabemos que en este mundo debemos de estar preparados, Señor, para sufrir, para llorar, para tener tristeza o pena. Estamos en un mundo caído, con personas que no aman a Cristo, no aman el Evangelio y no entienden al cristiano.
Permítenos vivir en este mundo como bien decía el contexto de nuestro pasaje, con un entendimiento de que somos peregrinos y extranjeros, que es por un poco de tiempo nada más que vamos a estar acá. Que pongamos nuestra mirada en lo que el Evangelio nos promete después de la vida. Que después de partir de este mundo estaremos cara a cara con Jesús. Ya no habrá más llanto, no más dolor, no más sufrimiento. Pero también permítenos entender lo que Pedro va a decir en el contexto más adelante. Que mientras vivamos en este mundo, tenemos que vivirlo para Cristo. Vivirlo para Él porque le amamos. Y aún sin haberle visto. Ayúdanos, Señor. De mi parte, yo quiero pedirte, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia soberana, según tu voluntad, Señor, tú puedas ayudar a mis hermanos en sus aflicciones, ayudar a mis hermanos en sus problemas, que tú traigas paz a ellos. ¿Y por qué no? Si a ti te place que tú traigas solución a sus problemas, Señor, a los que necesitan sanidad, que tú traigas sanidad. Sabemos que tú puedes hacerlo. Sabemos que eres un Dios todopoderoso y basta simplemente una palabra tuya, Señor. Oramos por los hermanos que tienen aflicción en su salud, por los hermanos que tienen aflicción en diversos problemas en sus familiares, familias, matrimonios o en su economía, Señor. Tú puedes ayudarles si tú quieres, pero también sabemos que no estás obligado a hacerlo. Entendemos que nosotros no te damos órdenes y que lo que permites en este mundo es para nuestro bien, para madurarnos, para hacernos conocer cada vez más a Cristo y moldear nuestro carácter y depender cada vez más de ti, Señor. Ayúdanos a caminar en este mundo y a ver el cristianismo adecuadamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, 15 minutos y venimos a la escuela dominical.